Muy buenas noches, amigos y amigos. Este es un programa en 3 puntos. Hoy, 13, martes 13, miércoles 13, Así es. llevando a usted nuestro programa, nuestros temas de opinión que vamos a tener la noche de hoy, para poderlo llevar a todos ustedes. Javier López, Guillermo Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, miércoles, estamos justo a la mitad de la semana. Tenemos un programa con muchos comentarios y muchas opiniones para todos ustedes. Bienvenidos a su programa en 3 puntos. Muy bien, Flavio, Javier, y a ustedes, nuestros amigos televidentes. Aquí iniciamos su programa en 3 puntos. Cuéntame, hermano, ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo te fue para la ciudad, para el Corazón, norte La del ciudad de Cibao? Santiago está preciosa, bien bonita está Santiago, hay que decirlo, esa ciudad es encantadora. Mucho calor, sí. Se están agilizando el Calor. tránsito ya con el asunto del monorriel. Se han ido despejando los Bueno, escombros es- y las carreras, por lo menos, ya está habilitada. Que están eso es un tema. trabajando, están trabajando. Y Santiago es una ciudad verdaderamente donde sus ciudadanos contribuyen a que Santiago se vea en condiciones realmente apreciables en cuanto a su belleza, la forma de su gente, la sencillez de su gente. Yo siempre he admirado mucho a Santiago. El pueblo de Santiago sigue siendo un pueblo de los 30 caballeros, quizás más se ha sumado, pero realmente es un pueblo algo, bastante agradable. Sus alcaldías que se han sucedido se han ocupado de mantener una ciudad limpia, una ciudad decente y sobre todo que esté a la altura de otras naciones del mundo o ciudades del mundo, que represente realmente su pueblo. Yo creo que Santiago sigue haciendo ese esfuerzo y por eso digo que es la cooperación de sus ciudadanos que contribuyen también a que esa ciudad siempre esté esplendorosa. Yo la veo muy bien en lo que ha sido, que tú estuviste por allá, yo también estuve por Santiago. Sí, sí. Estuve lamentablemente en un fallecimiento de un amigo, un compañero de trabajo que es Rafael Paulino, que falleció en la tarde de ayer y estuvimos hoy en su sepelio. Le deseamos paz, tranquilidad a toda la familia que venía allá luchando en un tiempo con Rafael Paulino, Rafaelito, Fey, como le llamaban su esposa y sus familiares, sus hijos, que allí me agradó mucho verlo, el esfuerzo y todo lo que hicieron para que realmente entre su enfermedad darle toda la satisfacción que él necesitaba. Paz a sus restos. y conformidad a Conformidad para todos los sus familiares. deudos. Así es. Miren, uno ve que la lucha de intereses, las luchas de pasiones, a veces no solamente políticas, sino por apetencias también de grupos que participan, perimió el Código Laboral. Ya perimió, terminó lo que sería los plazos establecidos, aunque se aprobó en primera lectura de manera express, que fue uno de los puntos que se dio, se aprobó, pero realmente en segunda lectura no llegó a tener la votación necesaria y de acuerdo a lo que sería, de acuerdo a lo que es la ley, ya en una segunda lectura, cuando no alcanza la segunda votación, pues esto vuelve a cero. Ya el Código de Trabajo tendría que presentarse de nuevo con las mismas discusiones, con los mismos pedimentos que tienen tanto el sector empresarial, patronal, como también el sindical y laboral, que estaba luchando para su aprobación. Cada uno presentando sus intereses. Uno de los puntos básicos que tenía el sector patronal o empresarial era la cesantía. Y la cesantía en este momento no estaba contemplada. Entonces habían grupos que no contemplaban sobre el tema y se dieron todas las vueltas y todos lo que serían las discusiones sin llegar a ningún tipo de conclusión. Bueno, pues eso duró 9 meses discutiéndose, duró 9 meses con reuniones, en tanto con el sector empresarial, laboral, patronal y también lo que es el Ministerio de Trabajo como representación oficial. Sin embargo, las conclusiones fueron negativas. Es lamentable, donde es un código de trabajo que tenemos nosotros todavía totalmente anacrónico en muchísimos de sus articulados,
porque es un código laboral de muchos años. Se ha trabajado sobre esto, se ha tratado de hacer implementaciones, pero no se llegan a ponerse de acuerdo los sectores principales. La lucha de intereses está aquí por encima de todo. Esto prima y eso evita que realmente un código de tanta importancia para lo que sería el bienestar, tanto para el mismo sector empresarial como para los trabajadores, sería interesante que este código se hubiese puesto en marcha. Pero realmente el interés o los intereses que priman aquí están por encima de cualquier avance que se pueda dar en términos laboral. Todo eso cayó, todo eso se derribó, todo eso se derrumbó y vamos a empezar otra vez De cero. cero. Esa es la parte importante de este punto y que es lamentable que esto ocurriera una vez más. Mira, Flavio, el Código de Trabajo que fue aprobado en el 1992, que es el que está vigente en el día de hoy, fue impuesto por el presidente Balaguer porque no hubo consenso. En este momento tampoco va a haber consenso por lo mismo que tú estás diciendo. La lucha de intereses que se da a nivel del Código de Trabajo, a nivel del Código de Salud, a nivel del Código de lo que es la seguridad social, a nivel de lo que es el tema del agua. Hay una ley de agua que tiene añales. El tema eléctrico. En República Dominicana todos los sectores se apandillan en un lado cuando no le convienen los intereses o sus intereses y no piensan en los intereses de las mayorías. Un país no puede estar regido por la lucha de intereses. Y por eso ahí entra la parte política. La parte política tiene que implementar, imponer en un momento determinado el bien de todos, no de un sector, ni dos sectores, ni de tres sectores. El Código de Trabajo hay que aprobarlo, como hay que aprobar todas las leyes que están durmiendo el sueño eterno en nuestro Congreso Nacional por la lucha de intereses. El Estado tiene que pensar, el gobierno tiene que pensar obligatoriamente en las mayorías, no en los sectores que inciden y que se ganan y que tienen pingo y beneficio con respecto a una ley, una resolución o dejarla dormir, que eso es lo que se ha apostado a través de los años de la lucha de intereses, se ha apostado a dejarla morir. Hay que imponerse, el gobierno tiene que imponerse en un momento determinado y no, porque hay incluso hasta mayoría absoluta que no hay necesidad de negociar con nadie, solamente imponer las posiciones. Así que vamos a ver cuál será el derrotero que va a tomar el famoso Código de Trabajo a partir de la nueva legislatura. Porque no, aunque sea de cero... no, el derrotero. Vamos a jurar que sea realmente el curso que debe de tomar. Derrotero, porque si un sector va a seguir... laboral. Si un sector va a seguir imponiéndose y lo va a dejar morir o dormir, vamos a ver el derrotero. Bueno, pues si el presidente... No hay duda. Si se hubiera hecho, el presidente hubiera pedido una prórroga antes de vencerse, eso antes de la legislatura haber terminado, sí se pudo haber hecho algo, pero no, no lo se que pasa hizo es que sí, los legisladores en las últimas semanas, en los últimos meses, estaban trabajando arduamente y eso no hay duda. Y el Código Penal es entendible que era más importante que se aprobara, independientemente de que tiene situaciones que corregir, pero tienen la oportunidad los legisladores para en este periodo de entrada en vigencia. ¿Tú viste el juego de basquetbol? Cuando quedan 2 puntos. Sí. O también el fútbol. Sí. Que ya el tiempo es fatal. Así está. Entonces así se juega. Así se juega en el Senado, en el Congreso, sí, cuando no se quiere hacer las cosas. Te toman el tiempo, te coges la bola, ya en tantos segundos ya, si tú tienes un punto que sea que está ganando, con un punto ya el otro pierde porque la bola está en manos del enemigo. Sí, pero este conflictivo. Esos son puntos eso conflictivo, de jugadas maestras
que se dan ahí dentro. Pero yo no tengo la menor duda de que desde que realmente el tiempo en las últimas semanas fue apremiante y no había realmente Se jugó con el no, tiempo. bueno, Déjalo que se muera. Pero claro, pero mira, usted- independientemente de que se jugara Ahí con no el se va. tiempo, Mira, aquí no, nadie quiere ponerse en contra de nadie, ni en contra del empresario, ni en contra de los trabajadores. Y esos grupos que operan así no deciden nada. no, pero independientemente hay la Pero voluntad. trancan el juego. Yo entiendo Por eso mismo. yo entiendo que hay la voluntad política para hacerlo. Ahora, ¿dónde no hay voluntad política? ¿Dónde se ha jugado indiscutiblemente al tiempo en la ley de seguridad social? Pero en el Código Laboral, yo creo y estoy casi seguro que se va a aprobar en esta próxima legislatura como otros proyectos importantes. Vámonos a la pausa. No se va a aprobar nada, ya voy a hacer lo que va a Pero vamos a pasar. seguir con ese legislatura, tema. hermano. Vamos a seguir con Próxima ese tema. legislatura. Próxima legislatura, pero era ahora. ¿Qué próximo? Próximo, estamos viendo que los reyes vienen Vamos a y ver. no hay, y no hay juguete. Vamos a ver, podemos seguir. Vamos con el arriba. tema. Bien. Aquí nosotros teorizando también, porque son teorías de nosotros mismos. Y vemos cómo suceden las cosas, pero ese es nuestro país. Y y no solamente nosotros, esto pasa en cualquier congreso del mundo, porque la lucha de intereses está por encima de la voluntad del pueblo. Eso se ha dado siempre, eso no es nuevo. Y nada, los sectores que son, que mandan, que lo que son los sectores que son ya, que tienen parte de la sociedad, pues son los que guían los procesos. A veces no son ni los gobiernos. Los gobiernos van con una intención, pero hay sectores que están detrás del poder, que mandan más que los gobiernos. Eso es real, eso ha pasado siempre. Pero tú Siempre. tienes un ejemplo. ¿Por qué el código penal duró todos los años del mundo y uno más? Precisamente por la lucha de intereses. Hubo que imponerse en un momento determinado el poder político para poder resolver y aprobar un código un código penal que hay que ver, porque hay muchos caminos que conducen al TC. Hay que ver si se va a pasar indeleble por el filtro del TC. Pero tú tienes la ley de la seguridad social, campaña de política, promesas de campaña política de dos expresidentes más uno actual. Ni se menciona la ley de la seguridad social. La ley de agua ni se menciona. La ley de residuos sólidos se menciona, pero que hay que revisarla y hay que revisarla y hay que revisarla. La ley de electricidad, o sea, tú tienes todas las leyes que cuando llegan a el Congreso, los sectores que inciden en esa ley, que no son la mayoría del pueblo dominicano, se apandillan. Pero tú tienes dos sectores importantes con el Código Penal, que tú acabas de mencionar también, que es Finjus, que es un organismo Sí, que ha hecho su crítica y dice que ese código procesal penal no está de acuerdo con el articulado que tiene en defensa de lo que se necesita para su desarrollo. Pero también ahora tú tienes a este organismo que es importantísimo, que es Amnistía Internacional, que tampoco está de que no acuerdo. está de acuerdo y dice que ese código penal lo van a inhabilitar, debe inhabilitarse, porque no cumplió con las tres causales, que va en contra de la mujer, del respeto que debe tenerse por la vida, por el respeto por la... Entonces, ya tú estás teniendo dos instituciones que acabó de salir un código penal, pero dos instituciones importantes que no están de acuerdo y hacen una crítica ruda al código penal que se acaba recién aprobado. Sí, pero empiezo por lo último. Amnistía Internacional es muy extremista y cuando dicen que hay que invalidarlo por las famosas tres causales, eso no es más que un puro disparate. Eso desde el punto de vista legal no procede. Si bien es cierto que hay artículos que riñen desde nuestro punto de vista con la Constitución de la República, perfecto, como el 310, por ejemplo, que es de la libre expresión, que riñe contra la Constitución de la República. Y los disparates para mí que están ahí con relación a que usted no puede hacerle una imputación
o hasta una seña con un dedo a un funcionario y no se le puede cuestionar. Ese es el disparate para mí más grande y eso se va a caer en el tribunal. Ya hay una acción, ya hay una persona que inició una acción contra ese artículo y otros más. Pero en sentido general es una pieza que se debe valorar como positiva, salva esas excepciones, que si existe la voluntad política para resolver esos entuertos que hay ahí con algunos artículos que son inconstitucionales desde nuestro punto de vista, pero no el que señala Amnistía Internacional. Es un puro disparate y un extremismo por parte de ellos. Y en lo que tiene que ver con todos esos proyectos de leyes importantes, había de decir algo bien claro. Los intereses no se ponían de acuerdo. Sin embargo, el poder político se impuso. Al final, eso es lo que hemos dicho. Al principio de este comentario lo dijimos, que si hay voluntad política, no importa los intereses que hayan de por medio, se aprueba. Y la muestra está con el Código Penal, independientemente de esas salvedades que hemos podido señalar. Y lo propio va a pasar con el Código de Trabajo. Para mí hay voluntad política para hacerlo. Y en esta próxima legislatura que inicia a partir del 17 de este mes, yo estoy plenamente confiado en que se va a resolver antes del 27 de febrero y si no antes del 27 de febrero se puede conocer en la siguiente legislatura. No tengo la menor duda de que se haría. Lo del Código del Agua, eso veremos. Lo de la Seguridad Social, que es una ley importantísima, eso también veremos, porque ahí los intereses no han permitido que el poder político se imponga. Y el de agua también los intereses, Guillermo. Porque también dentro del poder político están pululando esos intereses. Eso decía, que lo del agua, eso no se menciona. Hay una ley importantísima también que se aprobó recientemente, que fue la ley de alquileres, que eso estaba manga por hombro. Una ley con más de 50 años, anacrónica, que permitía que personas inescrupulosas se lucraran del bien de una persona. Y de igual forma también permitía, en cuanto a una serie de procedimientos que se podían hacer de manera maliciosa por parte de abogados también inescrupulosos, que este proyecto de ley no se lo permite. Hay una serie de oportunidades. Y hay otro proyecto de ley importante que no ha sido enviado por parte del Congreso Nacional, específicamente del Senado, que esperamos que lo envíen, que es para las empresas, el asunto de los residuos sólidos, que eso también es un clamor público por parte de las empresas que dicen que este impuesto no tiene sentido porque se está tributando doblemente, entre otras argumentaciones que hay sobre ello. Y fue aprobado en las dos cámaras, pero está pendiente de ser enviado. Ahí hay un vacío legal también, que el legislador debe de trabajar en ese sentido. O sea, hay plazos cuando el Congreso envía un proyecto de ley, después de haber sido aprobado por ambas cámaras al Poder Ejecutivo para que éste lo observe o lo promulgue. Pero no hay plazos para que cuando el Congreso, ambas cámaras, conozcan un proyecto de ley, lo envíen al Poder Ejecutivo. Ahí hay un vacío legal, reitero, que debe de corregirse a los fines de que la institucionalidad se mantenga y no estemos en este letargo que hay en términos legislativos. El hecho es que realmente son temas de discusiones viejos, que se viene diciendo lo mismo, porque cada vez que hay una legislatura, incide más los propósitos negativos a cualquier proyecto que pueda beneficiar a la mayoría. Se pandillan. Se apandillan y eso no se da. Eso no es nuevo. Lamentablemente, pero es así. Eso es lamentable. Miren, lo que está trayendo muchos intereses de participar en un evento es en la nueva cédula. 16 empresas se han movilizado. En las últimas fueron 11. Alemania, Argentina, Perú, Uruguay, una serie de países que han venido. Colombia. También, Colombia, junto también con inversionistas dominicanos, detrás de la impresión de lo que va a ser la nueva cédula. Son 6.000 millones que hay ahí
de pesos RD. Eso Son significa atractivos. casi 100 millones de dólares. Una locura. Entonces, todos estos grupos se han asociado para participar en la licitación que se está dando para la impresión de la nueva cédula. Muchos dicen que es demasiado dinero que se va a gastar en ese evento. Entonces, lo que han hecho es que esas 16 empresas se han conformado en 3 consorcios. Esos consorcios con dominicos extranjeros Ujú. se han asociado para participar en esos grupos que vamos a ver quiénes son o quiénes van a salir agraciados de estos 6.000 millones de pesos que tiene la Junta Central Electoral. Muchos han hecho críticas que de dónde es que han sacado ese presupuesto porque es bastante alto a lo que están comparando con la última vez que se imprimió la cédula. Entonces, se está hablando ahora de la caducidad. ¿Qué tiempo vas a caducar la cédula? Porque está confundiendo. Muchos están teniendo problemas cuando van al extranjero, muchos usuarios, que tienen una fecha de caducidad y esos países de fuera son bastante estrictos. Lo que hace es que te diga a ti, su ID no corresponde porque está ya caducado, está vencido. Entonces hay muchas personas que están teniendo serios problemas con lo que ha sido las cédulas viejas, que ya necesariamente y urgentemente se necesita su habilitación, de que ya sea activada de manera como corresponde. Realmente el pastel, Flavio, hay que dividirlo muy bien, porque 6.000 millones de dólares, un contrato de 6.000 millones de pesos que anda rondando los 100 millones de dólares, es atractivo en cualquier parte del mundo. Vamos a ver, pero lo que me llama la atención es que la República Dominicana en los últimos 20 años hemos hecho cambios de cédula de identidad y de electoral, y ya la que tenemos vigente todos los dominicanos está vencida. Y como bien tú dices, en esos países todos tienen una fecha, en esos países extranjeros la fecha de caducidad es algo importantísimo para hacer cualquier tipo de transacciones, incluso hasta de llegada. Vamos a ver en qué termina el pleno de la Junta Central Electoral, a qué empresa le otorgan ese filete, porque es un filete. Un filete. A qué empresa le otorgan ese filete y que sea. Yo entiendo que el presidente de la Junta Central Electoral es una persona diáfana y transparente, y que las actas y los procesos de evaluación pues salga a la luz pública y se diga por qué se otorgó a esta o aquella empresa ese filete. Bueno, el caso siempre hemos reiterado que en el caso de la Junta Central Electoral entendemos que la ley, si bien es cierto que establece que cada 10 años se debe renovar este plástico, yo entiendo que se puede renovar, pero sin esta burocracia, que la propia institución que continúen con el mismo formato. ¿Por qué? Porque cada 10 años vamos a estar, y si hay que agregarle algo, pues que se le agregue sin que esto incurra al cambio de manera drástica de todos los ciudadanos que posean este documento de identidad. Esta parte, nos vamos a la pausa. Pues vámonos a la pausa y podemos seguir entonces. Vamos a la pausa. Bien, ya de regreso aquí a la mesa de las discusiones, las conversaciones, de los temas. Miren, señores, lamentablemente también tenemos el pesar de dar a conocer, ya está dado en todos los medios, aunque realmente la familia no está de acuerdo con que se haga un sepelio públicamente, sino va a ser muy familiar la muerte y el fallecimiento de don Antonio Isa, don Tony, un hombre que realmente ha tenido una etapa de su vida, o varias etapas de su vida, que sufrió prácticamente como una metamorfosis, yo diría, en el sentido de que empezó como un movimiento revolucionario, catorcista, un hombre luchador, reivindicador de los problemas sociales, de las luchas de la necesidad de los pueblos en su momento. Y luego
Cuando te digo la metamorfosis es que luego de que pasa por todo ese proceso, pasa prácticamente a servir al capital. Se inserta el capitalismo. El capital. Entonces, por eso digo Rancio y trepador. esa metamorfosis interesante en ambas partes. En la primera fue una lucha que después de ahí sale el movimiento renovador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue parte Las del reivindicaciones fue parte de lo que inició en su momento junto con su hermano, con Isaac Conde, su hermano. Ese movimiento de lucha revolucionaria que lo hizo. Luego pasó, que pensó, que hacia dónde me dirijo, que fue lo mejor que hizo. Se fue y se movió realmente a buscar lo que sería el desarrollo, que fue a través del capital. Entonces yo creo que estas cosas hay que dar a conocer, porque mucha gente empieza a decir, ¿cómo? ¿Y don Antonio era revolucionario? Sí, porque fue un hombre que formó la zona industrial de Herrera, fue también una transformación de don Tony Isa. Y lo que fue el sistema energético también, lo que fue de aquella capitalización que se dio en su momento, sus inicios, en el gobierno de Leonel Fernández en el 96. Fue la participación activa de don Antonio Isa. También en la forma de ser un ministro de Industria, fue don Antonio que tuvo... Pero de los principales ejecutivos también de Santo Domingo Motor. También. Una empresa líder en el sector automovilístico. Delta Comercial, Ferquido, que son emporios comerciales. Ahí llegó él, estuvo ahí jugando papeles predominantes, preponderantes. Y fue de los fundadores, fue el primer coordinador de participación ciudadana cuando se fundó. O sea, que don Antonio Isa, Tony Isa, fue una persona que comenzó en un sector, fue incluso hasta catorcista del 14 de junio, y llegó a la cúspide de lo que es la vida profesional, y en el día de ayer falleció en la ciudad de Miami, y esperamos que Dios le dé paz a sus familiares y conformidad. A la edad de 85 años, realmente parte su vida, termina, y sus familiares, como tú decías, Flavio, pues no van le van a conceder lo que él había pedido. Eso lo había pedido en vida, que esparcieran sus cenizas, estaban sus familiares, y que no hicieran los actos protocolares que se tienen por costumbre. No es una decisión de la familia, sino una petición de él que lo había hecho en vida, y la familia le está cumpliendo ese deseo. De manera que le deseamos paz a sus restos, en específico a nuestro querido amigo Narciso Isa Conde, su hermano, y sus hijos, y demás familiares de Antonio Isa Conde. Paz a sus restos. Sí, continúa con tu tema. Bien, nosotros decíamos, Flavio, antes de irnos a la pausa, y hablábamos, ustedes tocaban el tema de la Junta Central Electoral, del cambio de la cédula de identidad y electoral. Es un tema que se ha cuestionado la cantidad de recursos que se van a invertir. Sin embargo, es necesario hacerlo. Pero es necesario hacerlo porque este documento que se va a presentar cumple o reúne una serie de requisitos o de datos que se le agregan que son significativos para darle la seguridad y la información que realmente necesita este documento. Sin embargo, reitero, deben de modificarse la ley, entiendo, porque cada 10 años la ley establece que hay que hacer un cambio. Y si hay que hacerlo con este formato, que se le van a agregar una serie de datos, de informaciones significativas, inmediatamente venza el plástico, por lo que usted tiene que ir a la oficialía correspondiente y que lo cambien, se lo actualicen por el tiempo que sea necesario, y le actualicen la foto, porque lógicamente las personas vamos cambiando con el tiempo, y eso puede ser. Y si hay que agregarle algún dato que se entienda oportuno, pues se le agrega, y en la medida que las personas se le va venciendo la cédula, pues se va renovando, pero que no haya una transformación de manera integral, porque eso es una inversión muy cuantiosa
y creo que ahí se puede disminuir un poco eso, que cuando se vence el plástico, perfecto, tiene una caducidad. Bueno, pues que reitero, como decíamos anteriormente, que hay una renovación de manera automática y que la persona vaya a requerirlo, se le tome, se le actualice la foto, los datos y problema resuelto. Creo, entiendo que eso puede ser para un próximo, un próximo trabajo en ese orden. Pero hay un detalle que me llama mucho la atención. El carnet de identidad en otros países, el formato no cambia cada 10 años. El formato quizás cambia lo que es la impresión de los tipos que tú vas a hacer cada cierto tiempo, la fotografía, el domicilio. Igual que los pasaportes. Sí, entonces, pero el formato, el carnet de identidad de España nunca ha cambiado en los últimos 50 años. Pero está bien. Perdón, como nunca ha cambiado porque tiene seguridad, se confeccionó con seguridad, lo que te va venciendo es, bueno, es un tiempo de vigencia de 4 o 5 años que ahí la ley hay que cumplirla. Ahora, lo que es el diseño y la seguridad no tiene por qué cambiar cada 10 años. Pero no vamos, tiene por qué cambiar. Entonces, puede cambiar, porque las cosas vienen cambiando, perdón, Javier. Ahora, Guillermo, ¿qué pasa? perdón, Que Guillermo, no haya que hacerlo de cuando manera se hizo general. el formato que estamos usando ahora, que fue en la época de Roberto Rosario, habló de que era la última Coca-Cola en términos de seguridad. 2014. Se vendió eso. Hasta ese momento sí lo era. Sí, sí, sí. Guillermo, yo no sé en qué año fue. Lo que te estoy diciendo es, la última cédula que se hizo en República Dominicana fue en el gobierno, en la gestión de Roberto Rosario, y habló en su momento de que era la más segura, que había en la bolita del mundo y no había necesidad de 10 años después cambiar el formato. No. Porque vuelve, o sea, el costo se está incrementando cada 10 años. Está bien, yo le estoy O sea, diciendo yo no te estoy diciendo pero está bien, en qué año fue. Pero yo le estoy señalando que fue en el 2014. Yo no le estoy diciendo que usted me está preguntando. Yo le estoy aclarando porque ese dato falta para edificar a nuestros amigos televidentes. Que fue en el 2014, que fue la gestión que estaba Roberto Rosario. Ahora bien, que en ese momento hay que reconocer que era un documento que mejoraba el anterior, porque tenía unos mayores niveles de seguridad. El otro tenía muchas fallas. ¿Perdón? Tenía muchas fallas el anterior. Claro, muchísimas. Entonces, hasta ese momento se entendía. Ahora, 10 años después, 11 años después, bueno, hay unos niveles de seguridad que se han presentado que son todavía mayores, pero vamos a ver si eso podemos mantenerlo en el tiempo para que no haya que hacer eso y que tomemos como referencia esos países que usted acaba de decir que no cambian su formato y que lo único que hacen es cambiar el plástico cuando se vence. Perfecto. Como pasa, por ejemplo, con los pasaportes. Los pasaportes hemos visto que han cambiado de colores, que le han insertado algunas modalidades en términos de datos biométricos en algunos países de la región, incluyendo el nuestro todavía está en una fase de darle mayor seguridad, pero no existe que haya esa disposición que haya que cambiarlo todo. Y eso es porque la ley lo establece, pero la ley debe de modificarla el legislador. Tú tienes el caso de la licencia de conducir de República Dominicana. ¿Cuándo fue la última vez que se cambió el formato? La cédula, la licencia de conducir de España, de las licencias de conducir de Estados Unidos, que no cambian los formatos cada cierto tiempo, se mantienen en el tiempo. Entonces, cuando tú cambias un formato y comienzas desde cero de nuevo, ahí es que te incrementa el precio. O sea, si es nada más poner al mismo formato, ponerle los datos, pues eso no incrementa demasiado. Hay problema serio con ese cambio de la cédula ahora, que le van a exigir de manera obligatoria el acta de nacimiento. Y hay miles y miles de cédulas que la Junta ha expedido sin actas de nacimiento, sin el sustento de un acta de nacimiento, ¿perdón? No debería de ser. No debería de ser. Viola la ley. No debería de ser, pero se daban situaciones que antes todos conocemos, que las personas iban de boca a sacar sus documentaciones, no llevaban ningún sustento por la
el analogismo que existía para la época, y eso se venía arrastrando. ¿Y qué pasa? Que muchísimas personas que no estaban declaradas o que la Junta se le habían destruido sus libros, muchísimas situaciones, particularidades en cada caso. Entonces, hoy en día hay miles y miles de personas que tienen cédula de identidad, pero no tienen el acta de nacimiento. Ahora, hay una resolución que fue en el 2008, perdón, Te están dando señales. pues vámonos y regresamos. Vamos a la pausa. Ya estamos de regreso aquí en la mesa de las conversaciones, de las discusiones, de los temas. Así es. Miren, los Estados Unidos. Yo quisiera, Flavio, que tú me permitas terminar. No termina. Adelante, adelante. No, con Guillermo. lo que teníamos en el segmento anterior. Mira, Adelante. nosotros decíamos, el problema de la cédula, que va a traer muchos problemas este cambio de la cédula porque le van a exigir, a menos que no haya una disposición contraria, el acta de nacimiento. Y es por eso que están pidiendo también la validación a través de un link para actualizar sus datos y que las personas se vayan preparando, porque hay miles y miles de personas que tienen su cédula de identidad y no tienen su acta de nacimiento. Hay una resolución que es la 075 del 2008 que emitió la Junta Central Electoral precisamente cuando Roberto Rosario presidía la Junta para facilitarle a los ciudadanos que tenían 60 años de edad, que tenían una cédula de identidad y no tenían acta de nacimiento, pero que pasan de 60 años de edad. Y ahí hay los requisitos son mínimos, que tiene que ser el acta de matrimonio, si lleva los dos apellidos de los padres, la copia de la cédula, una acta de nacimiento de un hijo que puede declararlo también, y una acta de bautismo, que muchas veces la iglesia es muy ordenada en ese orden. Y si esa persona tiene 60 años, con esas documentaciones puede presentarse a la oficialía y hacer la solicitud de su acta de nacimiento. Y no están durando, durando mucho. Se está hablando, ahora que tú estás hablando de ese tema, se está diciendo de que la cédula va a abarcar a de los 11 años, también 12. De los 12 años en adelante. Eso incrementa el costo, porque ahora los de niños cantidad. van a tener una cédula, pero que los niños, es importante darle a conocer a los niños que no se crea que son adultos. Tienen una cédula, un ID, que va a ser permanente, eso va a ser su número permanente, pero que eso no significa que son adultos. Llegan a la adultez después de los 18 años. Claro. Pero hay que indicarle que realmente van a tener una cédula, pero que no se crean que son adultos. Actualmente se permite a partir de los 16. Sí. Y con cédula de menor. Y a los 18 entonces la cambia la mayoría de edad. Lo de los 12 años no lo entiendo. Bueno, ya hay una disposición que sí, eso es correcto, que a partir de que una persona nace, ahí al momento de declararla se le otorga el número de cédula. Eso es correcto. Pero que se le otorgue el plástico a partir de los 12 años, que hasta el momento es a partir de los 16, esa parte habría que analizarla. Porque, Sí, porque imagínate. a veces se puede confundir. Así Claro, es. le pondrán de menor. Pero. De menor, pero es así. Pero es interesante porque ya va a tener un ID de temprano, que puede tener ya su número, que eso es un número que va a estar ahí, vigente. Mira, el tema que iba a decir con respecto a los Estados Unidos. Estados Unidos ya le subió el valor de la cuota de captura a barbecue. Eran $2,000. 2 millones. 2 millones de dólares. Lo subió a 5 millones de dólares. Y a Maduro le subió a 50 millones de dólares. Pero Rubio dio a conocer que de la forma que sea, o sea, es un mandato como que hay que ver lo que dijo Rubio en ese sentido, porque realmente de la forma que sea, pero la captura de Maduro. Y eso me parece a mí, a cuando yo veía películas de vaqueros, o antes, Se busca. se busca. Entonces, yo creo que realmente, sobre todo en Haití, barbecue era un elemento que andaba matando gente al lado de la embajada americana, en todas las calles de Haití. Y nunca se hizo nada por eso. Y nosotros decíamos aquí hace 3 años, 4 años que tiene esa situación de inestabilidad haitiana en Haití, que con un dron hace tiempo se iban llevado, si ese era el problema,
con un dron tan moderno que tienen, tan bien utilizado cuando se quieren hacer las cosas, se hubiese hecho. Hubieran salido al IQ y si ese era el elemento disociador, bueno, pues lamentablemente ese era su destino. Pero nunca se hizo, se dejó a tomar cuerpo, a que toda la cantidad de haitianos que pasaron a la República Dominicana ya se lograron, porque están aquí. Que las deportaciones que están aquí, los haitianos están aquí, están establecidos, están viviendo aquí, están en casa, sin tener que tener campos de refugiados, sin tener nada de eso, ya están aquí los haitianos. La inestabilidad haitiana ha provocado un desbordamiento de esa invasión masiva que se quería, se buscaba de otra forma, pero era un poquito más reñida contra la ley, era más conflictiva. Sin embargo, al tener un conflicto, muchos justifican que si hay un estado de inestabilidad, pues se permita por humanismo. La humanidad, la parte humanitaria debe ya prevalecer. Pero eso tiene un doble sentido. A 5 años, y tener un elemento matando a una población y creando un estado de inestabilidad y no hacer nada, ninguno de los organismos internacionales, ese es el cuestionamiento que yo tengo sobre ese tema. Pero en el día de hoy salió a relucir el famoso informe de los derechos humanos a nivel global que emite todos los años el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Oye, cómo Estados Unidos ha ido lamentablemente en un carro sin freno hacia abajo. Pone a los países que ellos no están con sus intereses, los pone en peligro, que hay peligro. Y sin embargo, los países que están haciendo una guerra de exterminio en este momento, no lo meten. Entonces, la doble moral que tiene ese informe de Estados Unidos, pues no lo cree absolutamente nadie a nivel global. Así es que piensan los norteamericanos de todo lo que es el mundo, cómo se maneja, cómo va, cómo... Sin embargo, ahí no aparece nada más los intereses de los Estados Unidos en ese informe, pero por eso están perdiendo influencia, porque, por ejemplo, no se han violado los derechos humanos de los inmigrantes que están en El Salvador, que ha deportado a Estados Unidos. Sí. Y no solamente en El Salvador, vamos a buscarlo en África también, que hay metidos latinoamericanos en África, porque han violado una ley de inmigración. Eso no es una violación a los derechos humanos, pero vamos a dejarlo ahí hasta que tengamos el informe completo de lo que fue el respeto de los derechos humanos a nivel global. Bien. En otro orden tenemos una información que nos ha llamado la atención de manera positiva y es en las 2 líneas del metro acá de Santo Domingo. El metro, todos sabemos que hay 2 fuentes que se conocen, 2 fuentes de ingresos. El Estado, la inyección que le hace el Estado a través del presupuesto nacional y los recursos que se recaudan a través de los 20 pesos que paga una persona al momento de utilizarlo. 20. Pero hay otra fuente de recursos que es de los locales comerciales, que es muy significativa también. Hay aproximadamente en las 2 líneas del metro 175 locales. De esos 175 hay 66 ocupados. Y están generando mensualmente alrededor casi de 3.9 millones de pesos al mes. Inicialmente estos locales se iniciaron pagando $30, porque la mayoría están rentados en dólares a la tasa del cambio del día. Y el metro se empezó pagando, el metro cuadrado, a $30. Sin embargo, hoy, en los lugares donde mayor concurren las personas, como es el caso de la parada Juan Pablo Duarte, donde se hace el transfer de la línea 1 hacia la 2, ahí es donde son más costosos. Igual que en el Centro de los Héroes también, como en la María Montés, que es en el 9, como se le conoce, el 9 del Cibao. Y andan alrededor de los $80 en esos lugares. ¿Quién es el inmobiliario de eso?
Bueno, ¿Y dónde van esos fondos? No hablaron de inmobiliario, al parecer la misma institución Precisamente. es que lo está manejando. Hay unos 45 contratos firmados que se le mostraron a los medios de comunicación en ese orden, y esto es positivo y se debe de ampliar lo que es la parte, no tengo conocimiento de cuánto asciende la parte de la publicidad también, porque vemos que han instalado pantallas para publicitar tanto informaciones internas como externas, y por ahí se puede también recaudar una mayor cantidad de dinero para minimizar el subsidio que se le otorga a esta institución. Así es, con esa información, Guillermo, cerramos la noche de hoy, nuestro programa en 3 puntos. Mañana estaremos con ustedes a la misma hora, en el mismo canal, transmitiendo para todos ustedes. Gracias por su atención. Los jueves económicos, Buenas mañana, noches. Sí. con los mayorcitos de edad.